Me llamo Carmen, tengo 63 años y vivo en Valencia, aunque esa ya no es exactamente la verdad. Hasta hace poco, vivía entre aviones y despedidas, entre maletas que no siempre volvía a deshacer. Pero no siempre fue así. Fui madre joven, esposa por costumbre, abuela sin pedirlo y, sin darme cuenta, me convertí en una mujer que todos consultaban y que nadie escuchaba. Durante años me creí útil, necesaria, casi imprescindible. Pero bastó una frase, dicha a espaldas mías, sin saber que había regresado antes de tiempo, para que todo mi mundo se tambaleara. Antes de contarte cómo esa frase me hizo quedarme en tierra con el corazón destrozado y la dignidad desbordándome por los ojos, quiero pedirte algo. Si estás aquí, escuchando mi historia, es porque seguramente te has sentido alguna vez como yo, invisible, traicionada, desplazada. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque todos los días compartimos relatos como este, reales, intensos, llenos de emociones que no caben en palabras, pero que se sienten muy dentro. Historias que pueden cambiarte la forma de mirar tu vida, o la de los que creías que te querían. Ahora sí, déjame contarte qué pasó el día en que mi nuera pronunció esas palabras que me dejaron paralizada en el umbral de mi propia casa. Era un martes de septiembre. El calor ya no apretaba, pero todavía se notaba en el aire espeso, como si el verano se resistiera a irse. Estaba en casa de mi hijo mayor, Marcos, en las afueras de la ciudad. Había viajado desde Bilbao, donde ahora vivía sola, para ayudarles con los niños durante unos días. Mi nieto mayor empezaba el colegio, el pequeño estaba con fiebre y Clara, mi nuera, estaba desbordada. Al menos eso me dijo por teléfono. Mamá, si puedes venir una semanita. Nos harías un favor enorme. Y yo, claro, fui. Como siempre. Llegué un jueves. Clara me recibió con una sonrisa tensa, pero cordial. Marcos me abrazó como siempre, rápido, sin mirar mucho. Los niños sí me recibieron con alegría. Julia corrió a mis brazos y el pequeño, Hugo, lloraba y reía a la vez mientras lo alzaba. En ese momento, sentí que todo valía la pena. Pasaron los días. Cociné, llevé a los niños al colegio, puse lavadoras, preparé meriendas, recogí juguetes, calmé llantos. Clara salía temprano y volvía entrada la noche. Marcos trabajaba desde casa, pero se encerraba en su despacho con los auriculares puestos. Yo apenas lo veía en el desayuno. No me quejaba. Nunca me quejaba. El domingo por la noche, me acerqué a Clara. El martes me vuelvo. Ya he cambiado el billete. Creo que ya están un poco más organizados, ¿verdad? Ella no dijo mucho. Solo asintió y me dio las gracias, sin mirarme a los ojos. Esa noche dormí poco. Había algo en su tono, en su forma de moverse por la casa, que me inquietaba. No era cansancio. Era frialdad. Como si ya no le hiciera falta. Como si, en lugar de aliviar, mi presencia pesara. El martes por la mañana debía tomar un vuelo a las 9:15. Pedí un taxi a las 7, pero a las 6:30 me di cuenta de que había olvidado mis lentes de lectura en el dormitorio de los niños. No quería despertar a nadie, así que subí sin hacer ruido. Y entonces lo escuché. La puerta del cuarto de Clara y Marcos estaba entornada. Ella hablaba en voz baja, pero clara. Ya le saqué todo lo que necesitaba. Que se vuelva. No aguanto su olor a colonia barata y sus ay, pobrecita con los niños. Estoy harta de que se crea imprescindible. El silencio posterior fue más doloroso que sus palabras. No hubo una réplica de Marcos. No hubo defensa. Solo un murmullo indistinto y luego el ruido de las sábanas. Bajé las escaleras sin sentir los escalones. Cancelé el taxi. Cancelé el vuelo. Me senté en la cocina, sola, sin prender la luz, con la maleta cerrada a mis pies. Y allí me quedé, sin saber qué hacer con todo lo que acababa de oír. Porque en ese instante entendí algo cruel, no me necesitaban. Me utilizaban. Me toleraban. Y yo, por miedo a estar sola, me había ofrecido en bandeja. Pero esa mañana no abordé ese avión. Y lo que ocurrió después, cambió mi vida para siempre. Permanecí sentada en la cocina más de una hora. La maleta a mis pies, la cafetera sin encender, la luz apagada. Podía oír los pasos de Clara arriba, el correr del agua en la ducha, la risa apagada de Julia desde su habitación. Todo seguía igual. Todo, menos yo. Porque yo ya no era la misma mujer que había llegado hacía una semana cargada de tupers congelados, regalos para los niños y la ilusión ingenua de sentirme útil. No abordé el avión. Ni llamé para avisar. No moví un solo dedo. Solo escuchaba una y otra vez esa frase, ya le saqué todo lo que necesitaba. Me dolía más que si me hubiera gritado a la cara. Porque no había rabia, ni discusión. Solo desprecio.
Solo una verdad dicha cuando se creía que yo ya no estaba para oírla. A las 8:05, Marcos bajó. Me encontró aún en la cocina, con los ojos clavados en la ventana. ¿Todavía aquí?, dijo, sin sorpresa ni afecto. Sí. Cancelé el vuelo. ¿Por qué? Lo miré sin responder. Quería ver si podía sostenerme la mirada. No pudo. Abrió la nevera, sacó un yogur y se lo comió en silencio. ¿Tú también piensas que ya no sirvo para nada?, le pregunté al fin. Se detuvo. ¿Qué estás diciendo, mamá? Escuché a Clara. Esta mañana, antes de que saliera de la habitación. Se quedó quieto. Después, bajó la cabeza. Mamá, no deberías escuchar detrás de las puertas. Me dolió más su respuesta que la frase de Clara. No escuché detrás de las puertas. Subí por mis gafas. Y no esperaba encontrarme con que mi nuera me considera una molestia, y tú, una cobarde complicidad. No es eso, empezó. ¿Entonces qué es? ¿No soy bien recibida en esta casa? Solo soy útil cuando se enferman los niños o cuando tienen que salir los dos a trabajar y necesitan una criada gratuita. No digas eso. Eres la abuela. Y sí, a veces ayudas mucho, pero ya me saquearon todo lo que necesitaban. ¿No? Marcos dejó el yogur a un lado. Clara está estresada. No quiso decirlo así. Lo dijo exactamente así. Y tú, como siempre, callaste. Subí al cuarto de invitados, deshice la maleta lentamente, como si cada prenda me pesara el doble. Guardé todo con una calma que no tenía por dentro. Cuando bajé, Clara ya se había ido. Marcos se había encerrado en su despacho. Pasé el día entero en silencio. Solo con los niños. Les preparé la merienda, les ayudé con los deberes, les conté un cuento. Ellos no tenían culpa de nada. Pero por dentro, empecé a hacer las maletas más importantes, las de la dignidad, la de la decisión. Porque entendí que no podía seguir mendigando amor donde ya no había respeto. Esa noche, después de acostar a los niños, bajé y encontré a Marcos viendo la televisión. Me voy mañana, le dije. ¿A Bilbao? No. A Málaga. Se giró, sorprendido. ¿A Málaga? He reservado una habitación por un mes. Un pequeño apartamento frente al mar. Necesito distancia. ¿De ustedes? De todo. De mí misma, incluso. ¿Y los niños? Seguirán bien. No me necesitan. Al menos, eso es lo que Clara cree. Y tú, con tu silencio, lo confirmas. Mamá, estás exagerando. No. Estoy despertando. A la mañana siguiente, me despedí de los niños con una sonrisa. No lloré. No les dije nada que les rompiera la inocencia. Solo que la abuela se iba de viaje y que volvería pronto. Pero no sabía si volvería. Tomé un tren a Málaga. 5 horas mirando por la ventana un paisaje que parecía un reflejo de mi propio estado. Campos abiertos, a ratos secos, a ratos verdes, con estaciones vacías por las que pasábamos sin detenernos. Llegué al atardecer. El apartamento era modesto, pero tenía una vista preciosa al mar. Me senté en el balcón con una copa de vino barato y respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. Las primeras noches dormí mal. Me despertaba con sobresaltos. Soñaba con voces, con discusiones que nunca tuvimos, con la mirada de mi hijo que ya no era un niño pero aún me dolía como si lo fuera. Pero poco a poco, empecé a despertarme sin culpa. Salía a caminar por la playa, hablaba con desconocidos, comía sola sin sentirme menos por ello. Empecé a escribir un diario. No para nadie. Solo para mí. Para entender cómo una mujer como yo, después de criar, cuidar y sostener, podía sentirse tan desechable. Y en esa escritura empecé a encontrarme. Porque me di cuenta de algo que dolía, pero también liberaba. Siempre fui necesaria. Pero nunca me sentí querida. Un día, sentada en una cafetería, escuché a 2 mujeres hablar en la mesa de al lado. Una decía, mi madre vino a ayudarme con los niños, pero es como tener otro problema más en casa. Y la otra respondió, las suegras creen que todo gira en torno a ellas. Hay que ponerles límites. Las miré. No eran malas. Solo ignoraban. Y ahí entendí que no era la única. Había muchas como yo. Y entonces supe que no estaba sola. Llevaba 10 días en Málaga. Me levantaba temprano, caminaba por la playa con los pies descalzos, desayunaba pan con tomate en una terraza que daba a la calle silenciosa, y luego regresaba al apartamento para leer, escribir o simplemente estar. Descubrí que la soledad no era enemiga. Era honesta. No me pedía nada. No me usaba. No me juzgaba. Me dejaba en paz. Una tarde, me senté en un banco frente al mar. Cerré los ojos. Escuché las olas, el murmullo de los paseantes, los pasos de los niños corriendo.
Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en si alguien me necesitaba. Pensé en mí. En lo que me gustaba. En lo que había postergado. Me di cuenta de que hacía más de 30 años que no iba sola al cine. Ni a una exposición. Ni siquiera a comprarme algo sin pensar en otro. Siempre mamá. Siempre abuela. Siempre la que ayuda. ¿Y yo? ¿Quién era yo? Esa noche, abrí una libreta y escribí una lista de cosas que quería hacer antes de volver. No sabía si iba a volver, pero por si acaso. Ir sola al cine y comer palomitas sin vergüenza. Llamar a Marisa, mi amiga de juventud, con la que perdí contacto. Comprar un vestido rojo. Nunca tuve uno. Ir a un restaurante elegante y cenar sola. Escribirle una carta a Clara. No para enviarla. Para sacarla de mí. Perdonarme. Aunque aún no supiera cómo. La primera fue fácil. Una sala pequeña del centro proyectaba una película francesa. Me senté en la fila del medio, con un gran bote de palomitas y una botella de agua. Miré a mi alrededor. Había más mujeres solas. Algunas jóvenes, otras como yo. Y por primera vez, no me sentí ridícula. Me sentí libre. La película trataba de una mujer mayor que redescubre su voz tras un divorcio tardío. Lloré. No de tristeza. De identificación. A la salida, mientras caminaba por la calle Larios, alguien me llamó por mi nombre. ¿Carmen? Me giré. Era Javier. Javier Lozano. Habíamos trabajado juntos en una escuela hace más de 30 años. Él era profesor de historia. Yo, de lengua. Tuvimos una amistad especial. Nos reíamos mucho. Había química. Pero yo ya estaba casada. Y él se fue a otro destino. No me lo puedo creer. Dijo, con una sonrisa abierta. Sigues igual. Tú sí que estás cambiado, le dije, riendo. Pero para bien. Nos abrazamos. Fue breve. Cómodo. Sincero. ¿Tienes prisa? Preguntó. Negué. ¿Tomamos algo? Acepté. Nos sentamos en una terraza. Pedimos vino. Hablamos de los años, de los caminos, de lo que fuimos. Él se había jubilado hacía poco. Vivía solo. Nunca se casó. Siempre supe que no era lo mío, dijo, encogiéndose de hombros. Pero a veces, echo de menos tener a alguien que me escuche al final del día. Yo tuve a muchos, dije. Pero a veces, también me sentía sola. Entonces estamos a mano. Esa noche volví al apartamento con una sonrisa tonta. Me dolían los pies, la cabeza, los ojos de tanto reírme. Y supe que algo se había encendido en mí. No amor. No deseo. Algo más importante, curiosidad por lo que podía venir. Los días siguientes nos vimos varias veces. Paseos. Cafés. Visitas al museo. Él conocía rincones preciosos de la ciudad. Hablábamos sin apuro. Sin máscaras. Como si ya no tuviéramos que fingir nada. Una tarde, me acompañó a comprar el vestido rojo. ¿Qué te parece este? Vas a romper corazones, dijo, riendo. Demasiado tarde para eso. Nunca es tarde para gustarse una a una misma. Lo compré. Y esa noche, me lo puse para cenar sola en un restaurante elegante. No me senté en un rincón. Pedí una mesa junto a la ventana. Pedí vino. Entrante. Postre. No miré el móvil. Solo observé a la gente. Y pensé, aquí estoy. Completa. Al volver, abrí la libreta. Taché casi toda la lista. Y comencé a escribir la carta a Clara. No te odio. No necesito tu perdón. Tampoco te escribo para que me quieras. Solo quiero que sepas que te oí. Que dolió. Pero también me despertó. Gracias por ser el espejo en el que finalmente me vi. No volveré a tu casa. No por rencor. Porque ya no necesito estar donde no me valoran. La guardé en un cajón. No iba a enviarla. Solo necesitaba escribirla. Los días con Javier seguían siendo suaves. Cálidos. Livianos. Sin promesas. Sin presiones. Me enseñó a bailar un poco de flamenco. Yo le enseñé a hacer croquetas de espinaca. Un día, caminando por el paseo marítimo, me dijo: «No quiero que te vayas». «No sé si voy a quedarme», respondí. «Pero ya no volveré a ser la de antes. Eso me basta». Esa noche soñé con mis nietos. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí amor. Del bueno. Del que no necesita sacrificio. Fue un martes al mediodía cuando sonó el teléfono. Estaba saliendo del mercado con una bolsa llena de frutas, pan recién horneado y unas flores que me había regalado el florista por la sonrisa, según él. Era Marcos. Mi corazón dio un vuelco. Llevaba casi un mes sin noticias suyas.
Desde que me fui, no habíamos hablado más allá de algún mensaje frío de los niños te echan de menos o avísame si necesitas algo. Respondí con cautela. ¿Sí? Mamá, su voz sonaba tensa. Es papá. Ha tenido un accidente. Sentí que el suelo se me abría. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cayó por las escaleras del edificio. Nada grave, dicen los médicos, pero está hospitalizado. Vive solo, y no tenemos a nadie que pueda quedarse con él. Me quedé en silencio. Mi exmarido y yo llevábamos casi 20 años separados. No nos llevábamos mal, pero tampoco manteníamos contacto. Nos saludábamos en los cumpleaños de los niños, en las comuniones de los nietos. Nada más. ¿Quieres que vaya? No lo sé, dijo Marcos, titubeando. Pero él preguntó por ti. Eso me descolocó aún más. Colgué. Me senté en un banco. El sol seguía brillando, pero algo en mí se había nublado. ¿Por qué yo? ¿Por qué, después de tanto silencio, de tanto desdén, debía ser yo quien lo acompañara ahora? Y sin embargo, no lo dudé. No por obligación. No por culpa. Por humanidad. Tomé un tren esa misma tarde. 5 horas mirando por la ventana, intentando ordenar emociones que no sabía que aún estaban vivas. Llegué al hospital a las 8 de la noche. Lo encontré en una habitación compartida, con una escayola en la pierna derecha, un vendaje en la frente y los ojos cerrados. «Hola», dije en voz baja. Abrió los ojos. Me miró. Sonrió con sorpresa y alivio. «Sabía que vendrías». Me senté junto a la cama. No dije nada más. Durante 3 días, estuve con él en el hospital. Le alcé el vaso de agua, le leí partes del periódico, le ayudé con el móvil. No hablamos del pasado. Solo del presente. De sus dolores, de los míos. De los nietos. De la vida que habíamos compartido sin hablarnos. Una noche, me dijo. No supe cuidar lo que teníamos. Y tú, nunca pediste nada. Lo miré con tristeza. Es que me acostumbré a no esperar nada. Solo dar. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a darme a mí misma. Asintió. Cerró los ojos. No hubo disculpas grandes. Ni abrazos melodramáticos. Solo ese momento. Sincero. Íntimo. El alta llegó al 4.º día. Marcos no podía hacerse cargo por trabajo. Clara, ni se ofreció. Me lo dejaron caer con la misma naturalidad con la que uno deja las llaves en una mesa. Papá necesita que alguien se quede unos días con él, en lo que se adapta. Y yo, por supuesto, fui. Pero esta vez con una diferencia enorme, no me instalé como antes. No cociné. No limpié. Solo estuve. Cuando él necesitaba algo, lo ayudaba. Cuando no, salía a caminar, visitaba a una amiga, leía en el parque. Y cuando Marcos vino a verme, le dije con firmeza. No voy a volver a ser la madre que soluciona todo. Estoy para acompañar, no para anularme. Lo sé, mamá. Lo siento. Sus ojos estaban sinceros. Cansados. Como si recién ahora viera el desgaste que nunca quise mostrar. Nunca te pedí que lo vieras, dije. Pero ya es hora de que yo misma deje de fingir que no me duele. Nos abrazamos. No como madre e hijo. Como 2 personas que, al fin, se encontraban. Esa noche, mientras me preparaba un té en la pequeña cocina del piso de mi exmarido, me llegó un mensaje de Javier. ¿Volverás? Aquí te espero, pero sin prisas. Solo quería que lo supieras. Sonreí. Respondí. Volveré. Pero primero necesito cerrar lo que aquí quedó abierto. Al día siguiente, decidí pasar por la casa de Marcos. Quería ver a mis nietos. No me importaba Clara. Solo quería abrazar a Julia y Hugo. Toqué el timbre. Me abrió Julia, emocionada. Ya. La abracé fuerte. Bajó Hugo con su risa desdentada. Me apreté con ellos en el suelo, jugando con bloques, contando historias, riendo sin pensar en el tiempo. Clara entró al salón. Nos miramos. Gracias por venir, dijo, seca. No vengo por ti, respondí. Ni por Marcos. Vengo por ellos. Ella no respondió. Se giró y se fue. No me dolió. Porque, por primera vez, su indiferencia no me definía. Esa tarde, antes de irme, le dejé a Julia una carta, pequeña, escrita a mano. Querida Julia, la Yaya siempre estará para ti. No como sirvienta. No como sombra. Como la mujer que te ama y que aprendió, tarde pero a tiempo, a amarse también a sí misma. Volví a casa de mi exmarido. Hice la maleta. Y esa noche, tomé el tren de regreso a Málaga. No lloré. No dudé. Me senté junto a la ventana, apoyé la cabeza y cerré los ojos. No era una huida. Era un regreso. A mí misma.
Volver a Málaga fue como sumergirme en agua tibia después de haber caminado mucho bajo el sol. No había ruido en mi cabeza. Solo la certeza de haber hecho lo correcto. Había atendido a mi exmarido sin culpas, visto a mis nietos con amor y enfrentado a Clara sin rencor. Pero ahora volvía a mi espacio. A mi tiempo. Volvía a mí. Javier me esperaba en la estación. Llevaba una flor envuelta en papel de periódico. Para ti. No es una declaración, aclaró, riendo. Es una bienvenida. La más bonita que he tenido en años, le dije. Nos abrazamos. Caminamos hasta su coche. Hablamos poco. Nos entendíamos sin mucho rodeo. El trayecto fue corto, pero me bastó mirarlo de perfil para darme cuenta de que había algo distinto en mí. Ya no esperaba ser querida. Ya no buscaba ser vista. Estaba abierta a compartir. Desde otro lugar. Los días siguientes fueron tranquilos. Repetíamos nuestras rutinas: café en la terraza, caminatas por el paseo marítimo, visitas a mercadillos donde él se empeñaba en comprarme cosas inútiles y yo fingía que me enojaba. Una tarde, sentados en su pequeño jardín, Javier me dijo: he estado pensando, Ajá. en que podríamos compartir algo más que paseos. Lo miré con media sonrisa. ¿A qué te refieres? A vivir juntos. El silencio cayó como una piedra suave entre los dos. Sé que suena precipitado, continuó. Pero no te pido que te mudes mañana. Solo, que lo pienses. Tengo una habitación libre, tú tienes tu espacio, no cambiaría nada. Oh sí. Cambiaría todo, pero con cuidado. Me reí. Con ternura. Con sorpresa. ¿Sabes que hace décadas nadie me proponía algo así? ¿Y eso es bueno o malo? Es raro, pero bonito. No le respondí ese día. Me fui a casa y pasé horas sentada frente al mar. Pensando. Porque por primera vez tenía opciones. No estaba escapando. Estaba eligiendo. Esa noche abrí mi diario y escribí. ¿Qué significa convivir después de los 60? ¿Cómo se arma un hogar entre dos personas que ya han vivido tanto? ¿Es posible abrir el corazón sin perder la libertad conquistada? No tenía las respuestas. Pero tenía ganas de intentarlo. Los días pasaron. No mencionamos el tema. Hasta que, un sábado por la mañana, mientras cocinábamos juntos, le dije: voy a quedarme un tiempo más. En Málaga. Contigo. Pero con mi apartamento. Necesito saber que sigo teniendo un lugar propio. Javier sonrió. Entonces tengo que aprender a hacer café para dos. Y así empezamos. Sin contratos. Sin etiquetas. Con desayunos compartidos y noches libres. Con respeto. Con espacio. Y con un amor que no gritaba. Solo estaba. Un mes después, recibí una carta inesperada. Era de Marisa, mi amiga de la juventud. Aquella con la que había perdido contacto. A la que había escrito hace semanas, como parte de mi lista. Querida Carmen, qué alegría saber de ti. Justo estoy organizando un retiro de escritura para mujeres mayores de 50. Será en Granada. Pensé en ti. No solo para que vengas. Quiero que lo dirijas conmigo. Me quedé en shock. Marisa siempre había sido la valiente. La que viajaba, la que creaba, la que se lanzaba. ¿Yo? ¿Dirigir algo? Se lo conté a Javier esa noche. Tienes que hacerlo, dijo sin dudar. Vas a tocar a muchas mujeres como tú. Y vas a darte cuenta de que ya no estás sola. ¿Y tú? Yo te esperaré. O iré contigo. Lo que tú necesites. Pasé los días siguientes escribiendo, organizando ideas, releyendo mis diarios. Marisa me envió detalles. El retiro duraría 2 semanas, en una casa rural en las afueras de Granada. Iban mujeres de todas partes de España. Muchas, como yo, jubiladas, divorciadas, viudas, madres que querían volver a ser simplemente mujeres. Acepté. Y comencé a prepararme. Antes de irme, pasé un día con Javier en Ronda. Caminamos por los puentes, comimos migas y bebimos vino bajo un cielo que parecía pintado. Al atardecer, me tomó la mano y dijo: sea lo que encuentres allí, tráelo de vuelta. Lo haré. ¿Promesa? Promesa. Subí al tren a Granada con una mochila ligera y un cuaderno nuevo. Estaba lista. No para enseñar, sino para compartir. Porque lo que había aprendido en ese mes, sola y acompañada, no se enseñaba con teoría. Se vivía. Y yo, por fin, estaba viviendo. El viaje a Granada fue distinto a todos los que había hecho en mi vida. No era una escapada, ni un compromiso familiar, ni una obligación de ningún tipo. Era una elección. Una que hacía por mí, desde mí. Llegué a la casa rural un lunes por la mañana. Era una construcción antigua, restaurada con gusto, rodeada de olivos, con una galería de arcos blancos y un jardín lleno de lavandas.
El aire olía a tierra húmeda, a leña, a té recién hecho. Marisa me esperaba en la entrada con un abrazo largo y un par de lágrimas. «Estás igual», me dijo. «Tú también. Pero más luminosa». «Será la libertad», respondió, sonriendo. Nos quedamos en silencio unos segundos, las dos sabiendo que estábamos ahí por algo mucho más profundo que un taller. Las participantes fueron llegando una a una. Mujeres entre 50 y 75 años. Algunas tímidas, otras explosivas, muchas con los ojos llenos de historias. Me impresionó la mezcla. Había profesoras jubiladas, cuidadoras de enfermos, una exmonja, dos que habían sido víctimas de violencia, una que venía saliendo de un cáncer. Todas, de algún modo, cargaban un duelo. La primera noche hicimos una ronda de presentación. Cada una debía decir su nombre y qué la había traído al retiro. Yo fui la última. Soy Carmen. He sido muchas cosas: madre, esposa, abuela, cuidadora. Hace poco descubrí que también soy mujer. Y vine aquí para no olvidarlo nunca más. Se hizo un silencio breve, lleno de respeto. Marisa me miró con orgullo. Los días siguientes fueron intensos. Cada mañana hacíamos ejercicios de escritura libre, cartas no enviadas, relatos de infancia, textos sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre la rabia. Por la tarde, compartíamos lo escrito. Y cada lectura era una sacudida. Escuché cosas que me rompieron y me reconstruyeron. Una mujer que fue abandonada en una estación de tren a los 7 años, otra que cuidó a su madre postrada durante 20 años sin recibir un gracias, una que confesó haber querido desaparecer más de una vez. Lloramos. Reímos. Aplaudimos. Nos abrazamos. Era una comunión de heridas. Y en medio de todo, yo. Carmen. Aprendiendo a acompañar sin querer salvar. Escuchando sin juzgar. Sintiéndome vista, ahora sí, en mi totalidad. El sexto día, en un ejercicio titulado Lo que nunca dije, escribí sobre Clara. Sobre su frase. Sobre cómo me rompió. Leí el texto en voz alta. Al terminar, hubo un silencio largo. Luego, Marisa habló. Yo también tuve una nuera así. Y entonces comenzó algo que nadie había planeado. Una tras otra, varias mujeres compartieron experiencias similares: desprecio, invisibilidad, manipulación. No como víctimas eternas, sino como testigos de un patrón. No era solo yo. Éramos muchas. Esa noche me costó dormir. No por dolor. Por claridad. Porque había pasado demasiado tiempo creyendo que el problema era yo. Que había algo en mí que merecía ser usada, desechada, ignorada. Pero no. El problema era el silencio. Y yo había decidido no callar más. El último día del retiro, hicimos un ritual simbólico. Cada una debía escribir una carta que cerrara un ciclo. Podía ser para alguien o para sí misma. Luego, la quemaríamos en una hoguera. Yo escribí 2. Una para Clara, esta vez sin rencor. Te perdono. No por ti. Por mí. Porque no quiero que sigas ocupando espacio en mi corazón. Y otra para mí misma, a los 30 años. Querida Carmen, debiste pedir más. No mendigar amor. No asumir que cuidar era tu única forma de existir. Pero aún estás a tiempo. Porque te has levantado. Y ahora, bailas. Cuando tiré las cartas al fuego, sentí que algo se desprendía de mi cuerpo. Un peso. Una historia. Marisa me abrazó. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vuelvo. Pero distinta. Volví a Málaga un domingo. Javier me esperaba con un ramo de margaritas y un beso en la mejilla. ¿Cómo fue? Transformador. ¿Te quedas? Lo miré. Sí. Pero ahora como la mujer que soy. No como la sombra de lo que fui. Sonrió. Y me tomó la mano. Esa noche, me senté frente al mar con mi libreta. Y empecé a escribir el primer capítulo de un libro. No sobre mí. Sobre nosotras. Sobre todas las mujeres que se despiertan tarde, pero a tiempo. La vida, cuando por fin empieza a ser liviana, tiene una forma curiosa de poner a prueba lo que aprendimos. Como si quisiera asegurarse de que lo que decimos que somos, es realmente lo que somos. Llevaba poco más de un mes en Málaga desde mi regreso del retiro. Había terminado el primer borrador del libro, estaba ayudando a Marisa a organizar una nueva edición del taller para otoño, y con Javier compartíamos tardes de siesta, partidas de cartas y silencios que ya no eran incómodos, sino espacios de paz. Hasta que una llamada cambió todo. Era Marcos. No suelo ignorar sus llamadas, aunque tampoco las espero. Pero esa vez contesté sin pensarlo. ¿Mamá? Dime, hijo. Clara está en el hospital. Me quedé muda. ¿Qué pasó? Un accidente. Se desmayó en el coche, con los niños dentro. Chocaron, leve, nada grave.
Pero, le encontraron algo. Un tumor. En la cabeza. Tragué saliva. ¿Es maligno? Todavía no lo saben. Pero están asustados. Los niños están muy nerviosos. Julia no duerme. Hugo no entiende nada. Silencio. No sé qué hacer, mamá. De verdad. No sé cómo sostener todo esto solo. Podía decir que no. Podía recordarle cómo Clara me trató, cómo me despreciaron, cómo me usaron. Pero no lo hice. Porque aunque ya no era la mujer que se anulaba, tampoco era la que guardaba rencor. Voy, dije. Pero por los niños. Lo sé. Gracias. Esa noche, le conté a Javier. ¿Estás segura? No. Pero sé que si no voy, no podré escribir en paz. No podré mirar a Julia a los ojos. Te entiendo. Me tomó la mano. Solo prométeme algo, no te pierdas de nuevo allí. Te lo prometo. Llegué a Valencia al día siguiente. Marcos me recibió en la estación con ojeras profundas y los ojos húmedos. Gracias por venir, mamá. De verdad. ¿Cómo está Clara? Le harán una biopsia. Está muy nerviosa. No deja que nadie la toque. ¿Y los niños? En casa. Con una vecina. Fui directamente a casa de ellos. Julia me abrazó con desesperación. Hugo corrió hacia mí como si fuera el único lugar seguro que le quedaba. Pasé la tarde con ellos. Les preparé una merienda. Jugamos. Leí cuentos. Les conté historias del mar, de Málaga, del sol que nunca se esconde. Vi cómo se relajaban poco a poco. Cómo sus cuerpos se volvían livianos al tener una figura que no gritaba, que no corría, que no lloraba frente a ellos. Esa noche, me quedé a dormir en el sofá. No por falta de opciones. Por elección. Porque esta vez, yo decidía desde dónde cuidar. Al día siguiente, acompañé a Marcos al hospital. Clara no quiso verme. No me sorprendió. Me dolió, sí. Pero entendí. Volví a casa. Y pasé los días siguientes entre rutinas de niños, llamadas de médicos, silencios pesados y meriendas suaves. Y un día, Clara pidió verme. Entré a su habitación. Estaba pálida, con el cabello recogido, la mirada cansada. Gracias por venir, dijo, sin rodeos. Vine por los niños, respondí. Lo sé. Pero igual, gracias. Silencio. Tengo miedo, Carmen. La miré. Por primera vez, no como nuera. No como enemiga. Como mujer. Tener miedo no te hace débil. Negarlo, sí. Asintió. No quiero que me odien si no salgo de esta. Los niños no te van a odiar. Pero necesitan algo ahora. Presencia. Calma. Y eso puedo dárselos. No sé cómo hacerlo sola. Y no tienes que hacerlo sola. Otra pausa. ¿Podríamos empezar de nuevo? No respondí de inmediato. Porque no era una película. No era un final feliz. Era vida real. Compleja. Ambigua. Podemos intentarlo. Pero será lento. Está bien. Nos dimos la mano. Sin emoción. Sin promesas. Solo una posibilidad. Me quedé en Valencia 2 semanas. Cuidé a los niños. Organicé la casa. Acompañé a Marcos cuando no podía más. Escuché a Clara llorar en silencio desde su habitación. Y una noche, mientras le hacía trenzas a Julia antes de dormir, ella me dijo: «Daya, ¿te vas a quedar siempre?» Le acaricié el pelo. «Siempre voy a estar. Aunque no me veas. Aunque viva lejos. ¿Como el sol? Como el sol». El resultado de la biopsia fue benigno. Clara tendría que operarse, pero no era cáncer. No era mortal. Era un nuevo comienzo. Me despedí con un abrazo sincero, sin lágrimas. Marcos me miró con los ojos llenos. «Gracias, mamá. No sé cómo devolverte todo esto. No me debes nada. Solo, no te olvides de ver». ¿Ver qué? A las personas que te aman. Volví a Málaga en un tren silencioso. Al llegar, Javier me esperaba con una copa de vino. ¿Todo bien? Sí. Ya no estoy en guerra con nadie. ¿Y contigo? Tampoco. Nos abrazamos. Y esa noche, dormí como no dormía desde niña. Con la conciencia en paz. Y el corazón, por fin, liviano. Los meses que siguieron fueron suaves y profundos, casi contradictorios entre sí. Viví en Málaga junto a Javier, entre paseos al amanecer y tardes en silencio que ya no me pesaban. Escribía, crecía, sentía como los años de invisibilidad, de sacrificios no compartidos, iban quedando atrás. Me teletrabajaba en el primer borrador del libro, Mujeres que renacen. Una novela colectiva inspirada en las historias que recogí en Granada. Relatos de mujeres que buscaron su voz después de décadas de silencio. Era un proyecto que me apasionaba, que sentía urgente.
Pero una tarde, mientras corregía una página en el ordenador, recibí una notificación por correo electrónico que me detuvo. Era de la Universidad de Málaga. Invitación a impartir un seminario sobre narrativa personal en mujeres mayores. Sentí que el mundo rostizaba al borde del silencio que hasta entonces me rodeaba. Quedaba aún firme, el campus, una sala con capacidad para 100 personas, mujeres que me habían leído bajo seudónimo, algunas incluso sin saber mi nombre, y ahora me invitaban a encarnar esas palabras, a ponerles cuerpo. Miré por la ventana. El mar parecía un lienzo infinito. Respiré hondo. Y respondí. Sí. Con todo mi nombre. La presentación fue en abril, un día claro, con brisa suave. Entré al aula, con el corazón latiendo fuerte, pero libre. Con la presencia de Javier entre el público, me sentí sostenida. Vi rostros que llevaban lágrimas y esperanzas. Escuché preguntas, confesiones, agradecimientos. Al final, una mujer de 60 y pico se me acercó, con voz temblorosa. Gracias, por decir lo que yo ya no sabía cómo escribir. Y supe que no había perdido el tiempo. Esa misma semana me llamaron de una fundación para mujeres mayores. Me proponían colaborar como mentora. Acompañar a mujeres que querían aprender a escribir sus historias. No era una oferta cualquiera. Era una oportunidad para devolver lo que me dieron en Granada. Dudé. Pero Javier me enseñó una nueva forma de vivir, sin ser indispensable. Con límites. Con complicidad. Y acepté. Colaboré 3 días al mes, 2 horas a la semana. Llamaba por Zoom o iba presencialmente. Escuchaba a una mujer que escribió sobre perder al esposo. A otra que descubrió que su hija nunca la recordaba. A una que dejó de existir para ser invisible en su propio hogar. Descubrí que a veces lo más importante que hacemos en la vida no es lo que damos. Es lo que enseñamos a dar. Mientras tanto, el libro avanzaba. El editor francés me hizo una oferta de publicación para una versión bilingüe. Eso significaba que mi voz cruzaría fronteras, que mis palabras llegarían a países donde nunca imaginé. Volví a temblar. Pero ya no de miedo, sino de emoción. Lo firmé. La última escena de mi año en Málaga fue en una tarde de otoño. Estaba frente al balcón, escribiendo, con Javier leyendo un libro al lado. De pronto entró un mensaje. Tu libro será el faro del próximo Festival de Narrativa de Mujeres en Lisboa. Me quedé mirando la pantalla, con lágrimas. No de tristeza. De gratitud. Me levanté. Junté sal de lágrimas, sal de mar, sal de años de cicatrices. Y me asomé al balcón, el sol bajando, pintando el cielo de dorado. El aire tibio me acariciaba la cara. Pensé en la Carmen que entró en Valencia esa vez, cansada, hecha de culpa, acostumbrada al silencio. Y me vi, libre como el mar bajo mis pies. Llevaba un año construyendo mi vida como si fuera un poema largo, verso a verso. Málaga, el mar, el retiro, los talleres, la escritura como necesidad y no como refugio. O sea, construyendo mi libertad. Pero hubo una mañana en la que el viento me despertó con un mensaje inesperado. Lo vi al encender el móvil, aún estirándome en la cama con la luz suave del amanecer entrando por la persiana. Carmen, te estamos buscando para la Gala de los Escritores Andaluces. Has sido nominada como autora del año. La gala es en Sevilla en un mes. Se me secó la boca. Estaba escribiendo, viviendo, renaciendo, pero ¿autora del año? El pulso se me aceleró. Porque la misma mujer que pensaba que era invisible, ahora recibía ese reconocimiento sin ningún esfuerzo de marketing, por el poder de sus palabras. No lo creí de inmediato. Por la tarde, se lo conté a Javier. Me nominó alguien, no sé quién. No busqué nada de esto. Él sonrió como si yo fuera más importante. Porque en su mundo, ya lo era. Has transformado crisis en coraje. Lo necesitaban. Y te reconocen. De inmediato se me ocurrió pedir un año sabático, quedarme en el apartamento y continuar en paz. Pero entonces lo pensé. ¿Aceptarlo sería traicionar mi recorrido? Porque el camino de la invisibilidad no fue un accidente ni un castigo. Fue parte de mi historia. Y hoy, que escribo cuaderno tras cuaderno, con voz visible, quiero que esa voz no solo se lea, sino que se escuche en el mismo corazón de Andalucía. Acepté. La gala sería en un teatro antiguo de Sevilla, con butacas de terciopelo rojo y candelabros altos. Una noche de esas que parecen de película. Durante el mes siguiente, escribí un discurso breve. Agradecí a las mujeres que compartieron conmigo su vida, a las lectoras que me hicieron visible, a las heridas que se volvieron historias que sanan. No era un discurso de hambre de premios. Era de gratitud y de punto de partida. Cuando subí al escenario, con un vestido que fue regalado por una alumna que decía que reflejaba la luz del mar, me sentí frágil. Pero no invisible.
El teatro estalló en aplausos. Había gente de pie. Había lágrimas, sí. Y entereza en todas las filas. Dije, hoy me anuncian autora del año. Pero ese año comienza mucho antes. Comienza cada vez que una mujer escribe lo que sintió sin saber si sería fotograma o borrador. Comienza ahora, aquí, con todas ustedes. Volví a bajar. La premiada fue yo, pero la que realmente se emocionó fue una mujer sentada en la primera fila, mi madre. Había venido sin avisarme. Con un ramo de flores. Me abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue mucho más que un mensaje, fue un cierre. Una cara visible después de tantos silencios. Al salir a la calle, ya de madrugada, estrechaba la mano del director de la fundación que me esperaba con una propuesta. Queremos que tu retiro sea itinerante. Este año en Granada, el próximo en Sevilla, el siguiente, donde quiera que las mujeres te necesiten. Me quedé mirando las estrellas. Porque esa propuesta no era para mí. Era para ellas. Para todas. Que por fin, tras décadas de no pedir permiso para vivir, se ponen al frente de su historia. Y entonces lo vi. El cielo de Sevilla parecía un escenario antiguo. El viento me rozó la cara. Y supe de verdad que esta historia no era sobre mí solamente. Era sobre nosotras. Sobre la mujer que el otro día me dijo, tardé tanto en atreverme. Sobre la amiga que me contó, sigo creyendo que no valgo. Sobre la que está al otro lado de la pantalla, leyendo esto, llorando un poco, pero aquí, valiente, con el corazón latiéndote. Porque si esta historia te toca, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos creando un espacio donde sanar no es el final. Es el comienzo. Gracias por estar aquí. Después de la gala en Sevilla, mi vida quedó suspendida en un silencio especial. Un silencio generoso. Como si de pronto hubiera espacio suficiente para lo que siempre quise ser, sin contradicciones y sin culpa. Volví a Málaga unos días más tarde. Caminé por la playa con el medallón de mi abuela en la mano. El medallón que guardaba entre líneas su corazón, sus silencios, sus palabras que nunca dijo, pero que dejaron huella en mí. Lo llevé al bolsillo del abrigo. Lo sentí tibio, vivo, mío. Mi madre ya estaba en Málaga. Llegó sin ruido, como hizo tantas veces, pero esta vez sin equipaje. Solo con una flor de recuerdo de la gala. Nos vimos en esa casa que, sin buscarlo, se convirtió en nuestro vínculo real. Nos miramos y lloramos sin decir mucho. Estoy orgullosa de ti, me dijo. No por el premio. Por la mujer que vi allí. La abracé fuerte. Perdón, gratitud, presencia. Todo se acomodó sin palabras. El retiro itinerante. La fundación giró como un tornillo antiguo, llevándole el retiro a varias ciudades, Sevilla, Córdoba, Granada y finalmente Málaga, donde todo nació. Recibí cartas, correos, audios que resonaban en mi corazón. Gracias por ayudarme a verme. No sabía que mi historia tenía derecho a salir. Gracias por darme permiso para existir. Cena tras cena, me preguntaba si yo estaba lista para ser vocera. Pero no lo era, como siempre emergía del eco colectivo. Lo que escribí en primera persona ya no era solo de Carmen. Era de todas las que escriben, lloran y vuelven a escribir. Decidí alquilar un pequeño local frente al mar. Lo convertí en un espacio simbólico, mesas, libros, mujeres escribiendo. Lo llamé la Sala Clara. Clara no supo. No la necesité para este nombre. Clara ya había sido superada en mi historia. Pero esa sala era mi manera de seguir en comunidad. Cada viernes por la tarde abríamos la puerta. Invitábamos a pasar. Una taza de té, bolígrafos, musgo de tinta, silencio de respeto. No era un taller. Era un hogar compartido. Un año después de la gala, Javier y yo organizamos una lectura pública en la sala, al atardecer. Invitamos a las participantes del retiro itinerante. Se leyeron fragmentos de sus textos, sus vidas, sus nombres. Derribaron muros de vergüenza. Toda la sala vibró. Terminé la lectura con una carta dirigida a mí misma. Querida Carmen del principio, volviste una y otra vez. Te rompieron y volviste. Te cerraron puertas y abriste ventanas. Entraste en casas donde no eras bienvenida y saliste para que otras sí entraran. No agradezcas por volver a existir. Agradece por seguir eligiéndote. La dejé cerrada en un cofre. No está abierta. Ese mensaje sigue siendo sagrado. Hoy, desde aquí, desde este canal que nació con la idea de contarse, quiero decirte algo. Esta historia no cerró con un punto. La historia sigue. Siguen las mujeres que todavía creen que no importan. Siguen las que se atreven a despertarse sin excusas. Siguen tus ojos. Porque si has llegado hasta el final de esta historia, la pregunta es sencilla. ¿y tú?
¿Has descubierto ya quién eres cuando nadie te espera? ¿Te estás permitiendo ser invisible, o estás dispuesta a que te vean? Gracias por acompañarme hasta aquí. Este no es el punto final. Es un punto de partida.